Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es una bendición, un privilegio, un gozo enorme estar otra vez aquí en casa, donde nacimos, donde crecimos y pues seguimos creciendo, formando parte de esta hermosa iglesia Camino de Vida. Vamos a orar para venir a la palabra en esta noche, ¿les parece? Inclina tu rostro un momento y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu hermosa presencia, porque tú estás aquí. Venimos delante de ti con reverencia, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poderío, alabándote, exaltándote, intercediendo por las diferentes necesidades que tú bien sabes que hay. Y ahora rogamos que nos hables por medio de las Escrituras, que tu voz escuche por medio de las Escrituras, que no sea lo que yo piense o crea lo que ellas dicen, sino que sea tu voz hablándonos, transformándonos, guiándonos a toda verdad como lo has prometido por medio de tu Espíritu Santo. Aquí estamos, háblanos, llévanos a más y que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado, mi Padre. Amén. Amén. Quiero que me acompañes a el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 17. Hechos 9, 1 al 17, es un pasaje un poco largo, pero quiero que en esta noche, con la ayuda del Señor, pues vayamos desarrollando de una manera expositiva este texto, profundizando un poco sobre lo que nos enseña. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 17. Dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hay un hombre, ya hace algunos siglos atrás, por el siglo XVIII, que a edad temprana, este personaje llamado John Newton, fue al mar, y igual que la mayoría de los marineros de su época, él llevó una vida pues desenfrenada, en rebelión y en libertinaje. Y por varios años John Newton trabajó en barcos de esclavos, capturando esclavos para venderlos a las plantaciones del Nuevo Mundo. Él se dedicaba a traficar esclavos. De hecho, se dice que finalmente él llegó a ser capitán de su propio barco, pero antes también él fue esclavo, como que ahí le jugaron chueco y él llegó a ser esclavo. Y la combinación aterradora en una ocasión de la tormenta marina,
junto con una lectura de un libro que estaba leyendo o de unos escritos que se llamaba Imitación de Cristo, John Newton reaccionó y dieron como resultado esa lectura y esa tormenta en el mar su conversión. Él se convirtió en uno de los líderes más prominentes del movimiento evangélico en Inglaterra por el siglo XVIII, junto a hombres como John y Charles Wesley y varios otros reformadores. De hecho, en su lápida estaba escrito el epitafio que dice de la siguiente manera: John Newton, empleado, antaño infiel, libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Y de hecho, John Newton compuso un himno famoso llamado Sublime Gracia, que él ahí expresa de una manera muy clara pues las verdades que él vivió y las verdades que él proclamaba. En otra ocasión, muchísimos años atrás, por el año 386 después de Cristo, un profesor de retórica llamado Aurelio Agustín se sentó abatido ahí por su jardín, y él fue un hijo de madre cristiana, Agustín, y había abandonado la fe materna, la fe que su madre le inculcó, y él fue perseguidor, o digamos, él fue fervoroso defensor de la religión persa conocida como maniqueísmo. Agustín también tuvo una amante con la que vivió alrededor de 15 años, y después abandona el maniqueísmo porque se sentía insatisfecho con esa enseñanza y continuó con la búsqueda de la verdad. Y fue a través de la predicación de uno de los padres de la iglesia llamado Ambrosio que llegó a convencerlo intelectualmente, pero aún Agustín no estaba del todo seguro porque se contuvo en seguir el cristianismo, porque él decía que no podía aceptar la fe por la debilidad de tratar con la tentación sexual. Pero en medio de toda esa confusión, dice la historia que este hombre, Agustín, escucha a un niño cantar un canto en latín que se traduce toma y lee. Entonces Agustín, movido por ese canto, dice esta historia, que toma el libro del apóstol Pablo, el libro a los Romanos, y justamente él abre el libro donde dice lo siguiente: no andéis en comilonas ni embriagueces, no en la recámara y en la inmundicia, ni en contiendas ni envidias, sino revístanse de nuestro Señor Jesucristo y no se dejen llevar por las concupiscencias de la carne. Eso lo abrió en Romanos 13 al 14. Él no quiso leer más. Él relata en sus confesiones que no quiso leer más, porque al terminar de leer la última sentencia de luz, eso penetró su corazón tan profundo que se convirtió, y él fue libertado de una vida de pecado y de confusión, y Agustín se convirtió en uno de los más grandes teólogos de la historia después del apóstol Pablo. Entonces vemos estas dos historias y podemos analizar que la historia de la iglesia está repleta de este tipo de testimonios, y quizás tú y yo nos encontramos dentro de esos testimonios tan impresionantes de transformación cuando el Señor nos rescató. Y es significativo ver en Hechos 9 también un testimonio de un hombre que Dios usó de una manera poderosa. De hecho, da testimonio a la mayoría del Nuevo Testamento en todas sus cartas, y es lógico quizás pensar que una persona tan especial, por así llamarlo, aunque sabemos que Dios no tiene favoritos, como dice el apóstol Pedro, pero él tuvo una conversión exclusiva, porque ciertamente no todos tuvieron el encuentro que tuvo Pablo. Saulo era judío de nacimiento, él era romano por ciudadanía, griego por educación y cristiano solamente por gracia de Dios, porque como tú y yo sabemos, él perseguía a la iglesia. Saulo nació en Tarso, según las escrituras, y Tarso era una ciudad importante, y sus credenciales judías eran impecables. De hecho, Pablo lo relata en una ocasión o en varias ocasiones, su conversión. Igual a los filipenses les dice:
cómo él se convirtió y cómo tuvo este maravilloso encuentro con el Señor Jesús. Saulo era terriblemente también hábil para perseguir creyentes. La confraternidad cristiana en Jerusalén se fragmentó, fue dividida bajo la amenaza constante de Pablo, porque Pablo era una cabecilla que perseguía a los cristianos y los iba a buscar a donde estuvieran escondidos. Muchos de los creyentes griegos también, quienes pues tuvieron el peso de la persecución, huyeron a Jerusalén. Y todos estos relatos, hermanos, vienen en el libro de los Hechos. Pero vemos que Pablo fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Y este pasaje, al igual que la historia que te conté de John Newton y Agustín de Hipona, pues pone en relieve que cuando somos tocados por el Señor, cuando somos encontrados por el Señor, nuestra vida cambia de una manera radical. Y quiero hoy que en la medida que tengamos tiempo podamos desarrollar características de una vida transformada. He titulado esta enseñanza de Hechos 9, características de una vida transformada. Vemos que el texto en Hechos 9, y te pido que estés ahí, porque vamos a estar desarrollando, vamos a tratar de desarrollar versículo por versículo, con el tiempo que tengamos. Pero vemos que este Saulo, Lucas observa, sabemos que el libro de Hechos lo escribió el médico Lucas. Dice Lucas que Saulo estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, perseguir cristianos consumía a Pablo. Esto se había vuelto la luz de su vida y al mismo aire estaba respirando constantemente amenazas. O sea, en su mente simplemente estaba maquinando matar y encontrar cristianos, arrastrarlos al concilio judío, y al grado de que él pide cartas al sumo sacerdote, porque en ese tiempo el sumo sacerdote, en su calidad de presidente del concilio, los romanos lo veían como un director del Estado judío. O sea, que el sumo sacerdote tenía mucha autoridad, hasta política. Por eso es que dice la Biblia que le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. Él estaba como muy seguro, como muy certero, muy aferrado a perseguir a cristianos, arrastrarlos, golpearlos. Y si tú lees textos atrás, en Hechos 6 podemos ver la historia de Esteban. Esa muerte fue dirigida por Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo. Entonces, de esta dramática historia de la conversión de Saulo, vamos a aprender algunas características de una vida transformada. Y la primera de ellas es pues la fe en el Salvador. Vamos a volver a leer Hechos 9, 3 al 9 de una manera rápida. Hechos 9, 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Esto es un encuentro asombroso, la conversión asombrosa de Saulo. ¿Cómo es que él pone su fe en el Señor Jesús? Quizás a ti y a mí nos predicaron, es lo más seguro. Alguien llegó y te compartió el evangelio, y es más, hasta yo creo que muchos de nosotros nos dijeron: mira, te invito a la iglesia. Ni siquiera nos predicaron el evangelio en ese momento. Muchos de nosotros lo escuchamos aquí en la congregación o en una iglesia. Alguien nos dio una invitación y venimos, pero no tuvimos un encuentro tan dramático como Pablo. De hecho, se dice, o podemos pensar, que Pablo tuvo que ser así su conversión porque él no estaba dispuesto a escuchar ya a ningún cristiano.
El primero que se le ponía enfrente, él lo iba a golpear o lo iba a matar. Y por oídos también, por voz también de un misionero que conocemos de Chiapas, ahorita él está en Egipto. Él trabaja con algún círculo pues de Medio Oriente. Y allá es muy difícil, hermano, compartir el evangelio. Él nos testificaba cómo el Señor en sueños y en visiones se tiene que aparecer, porque ellos, al igual que Pablo, no toleran, algunos radicales, escuchar el evangelio. Y Pablo estaba en esa situación. Él, curiosamente, se dirigía a Damasco con el propósito de perseguir, arrastrar a Jerusalén, traer a Jerusalén y quizás matar a cristianos. Pero ahora vemos a un Pablo que entra, según la Escritura, de una manera más dócil, ciego y llevado de la mano. Ya no entró Pablo a Damasco como heroico, como el que yo soy el que arrastra y persigue a los cristianos. Conmigo tengan mucho cuidado, porque yo estoy persiguiendo a esos que se dicen seguir a Jesús de Nazaret. Pero ahora, según el relato, vemos a un Pablo más dócil, ciego y llevado de la mano. Porque Pablo definitivamente tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor, muy confrontador. Y aquí rápidamente, en este primer punto, en esta característica de una vida transformada, pues el primer punto es que tenemos que tener fe en Jesús. De otra manera no podemos ser transformados, y Pablo lo sabía. Y ahorita Pablo en ese momento tuvo un contacto con el Señor, tuvo una convicción, una conversión y una consagración. Vemos que Saulo, al dirigirse rápidamente a Damasco, él tiene un encuentro ahí, un contacto con el Señor. Que dicho sea de paso, hermanos, el Señor es quien nos llama a nosotros. El Señor es quien nos ha elegido a nosotros. El Señor es quien nos ha dado la salvación, porque tú y yo, al igual que Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y un muerto qué hace, hermanos? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Por eso un poder superior tiene que venir a traer una convicción, como dice la Escritura, a nuestros corazones, para que podamos ver la luz maravillosa del Evangelio y entonces poder convertirnos, poder ver la realidad del Evangelio, poder ver la gravedad de nuestro pecado. Y Pablo estaba así, Saulo estaba así. El resplandor de la luz del cielo, según por otro relato que Pablo dice en Hechos, más adelante en el capítulo 26, si no mal recuerdo, él dice que era mediodía. ¿Cómo está el sol a mediodía, hermano? Y luego en aquella región en Oriente Medio, a todo lo que da. ¿Te imaginas la luz que no, si tú y yo no podemos ver el sol, es muy difícil, te lastima? Ahora en Medio Oriente peor, y luego el calor y toda la luz dando. O sea, esa luz que Pablo vio del Señor fue superior a aquella luz que a nosotros nos lastima, imagínate, al grado de dejarlo ciego. Maravilloso encuentro que tuvo con el Señor. Ahí está el primer contacto. Ahí está el contacto que el Señor quiso tener con Pablo. Paradójicamente también la última persona hasta entonces en haber visto a Cristo resucitado y glorificado fue Esteban, porque dice la Biblia que Esteban, al ser apedreado, ve al Señor en toda su gloria, al Hijo a la diestra del Padre. Y recuerda que Saulo fue el que estuvo de acuerdo, consintió que mataran a Esteban. Y aquí hay otra relación, podemos decir, entre los ministerios de Esteban y Pablo. Es una prueba de la gracia de Dios. Quien participara en la muerte de Esteban sería el siguiente en ver a Jesús. La persona que consintió la muerte de Esteban fue el siguiente en ver al Jesucristo resucitado, glorificado. ¡Qué maravilloso! Y aunque, como he mencionado, el Señor no siempre trata dramáticamente con nosotros, al menos yo no tuve un encuentro como el de Pablo, no fue dramático, pero Dios siempre inicia el contacto de la salvación.
Porque ¿quién fue el que buscó a Adán y a Eva cuando estos pecaron? No fue Adán. Adán y Eva se escondieron. Pero Dios, Él siempre toma la iniciativa y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquí el Señor toma esa iniciativa nuevamente y siempre lo hace para traer salvación a nuestras vidas. Y esto fue necesario, hermanos, y lo sigue siendo, porque como ya he mencionado, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, pues nadie, ningún incrédulo, no pueden llegar a Dios por cuenta propia. Necesitan un poder superior como tú y yo lo necesitamos. Mira lo que dice Tito 3 al 5. Tito 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no nos salvó porque haya visto en ti algo bueno, hermano. Levanten su mano, ¿cuántos buenos hay aquí? Yo creo que nadie, por eso estamos aquí. Pero dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esa es obra del Espíritu Santo. Que tú estés hoy aquí es obra del Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer. Si por ti y por mí fuera, quizás estuviéramos echados viendo la tele, viendo una serie en Netflix, y con este frío, no hombre, no, yo me quedo mejor en Tuxtla. Pero entonces vemos que Dios es el que nos mueve, aún ya siendo cristianos, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es quien te dice, hey, apaga tu Facebook y ponte a orar. El Señor es el que te dice, no me has buscado. El Señor es el que nos inquieta. Luego a veces he escuchado hermanos decir, ay hermano, es que no puedo dormir por las noches. ¿Y cómo está su comunión con Dios? No tengo tiempo para orar. Pues el Señor lo está inquietando, parece en la madrugada, llore. Pero a veces preferimos meternos chochos, ¿verdad? Para poder dormir. Diría el diablo chapaneco, de vicio vas a la iglesia, hermano. Así se dice por allá. Entonces vemos este tremendo encuentro con el Señor, ese contacto del Señor con Pablo. Después él trae una convicción, viene la convicción. Dice la Escritura que postrado en tierra escuchó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bíblicamente hablando, amados hermanos, cuando el Señor repite 2 veces el nombre de alguien, es porque va en serio. Si tú recuerdas el encuentro con Moisés, 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 con Samuel, Samuel, Samuel. Es cuando el Señor confronta a alguien y aquí le dice Saulo, Saulo, es decir, es como un hebraísmo que quiere decir yo te conozco, yo sé quién eres. Qué maravilloso que el Señor nos conozca. Y podemos pensar, pero Él conoce a todos. De alguna manera sí, de alguna manera no, porque no es lo mismo ser su hijo que no serlo. De hecho, en aquel día, en el día del juicio, dice la Escritura que muchos me dirán, dijo Jesús, Señor, Señor. Es decir, que esas personas al decir Señor, Señor, están diciendo yo creo que te conozco, porque repiten 2 veces Señor, Señor, un hebraísmo de relación, de comunión, de intimidad. Pero el Señor dirá, no los conozco. Y aquí, qué maravilloso que el Señor haya llamado a Saulo y no al revés, porque Saulo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Él era judío, él era monoteísta, creía en un solo Dios y nada más. Y creía de hecho en el Dios de la Biblia, porque en ese tiempo la Biblia era el Antiguo Testamento. Y él creía en el Dios del Antiguo Testamento. Él esperaba también un Mesías, el cual él creía que no era Jesús. Pero aquí es confrontado y trae una convicción. Y qué fuerte que las palabras de nuestro Señor sean, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta que no estaba persiguiendo a los hombres? Estaba persiguiendo al Señor. Hermano, cuando tú y yo hablamos mal de los líderes, del pastor, de la iglesia, no estás hablando mal de ellos.
Estás hablando mal del Señor, porque es su cuerpo. Y aquí vemos claramente que Pablo pensaba estar siguiendo a unas personas locas que decían que Jesús resucitó y que Él era el Mesías, pero aquí el Señor claramente le dice: ¿por qué me persigues? Entonces esto nos refleja un vínculo inseparable contra Él mismo o entre Él mismo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo y de sus miembros. Qué maravilloso y qué fuerte, qué confrontante. Saulo, quien había sido tan violento, fue reciamente enfrentado con la enormidad de sus crímenes, no contra los cristianos, hermanos, sino contra Cristo. Qué tremendo. Y el crimen de todos los crímenes por los que los hombres se condenarán eternamente es negarse a amar al Señor, no creer en Él. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado, pero la convicción del pecado no es solamente el embriagarte, el adulterio, eso, no solamente es eso, sino no creer en Jesús, porque Jesús dijo: de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es uno de los pecados más severos, porque el que no crea en Jesús tendrá condenación eterna. Pero damos gloria a Dios porque los que estamos aquí hemos creído por gracia y misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha rescatado. Después vemos la conversión, que el diálogo de Pablo, la respuesta inmediata de Saulo: ¿quién eres, Señor? O sea, él estaba reconociendo que Dios le estaba hablando, porque hermano, que tú escuches una voz del cielo, ¿cuándo fue la última vez que la escuchaste? Yo creo que nadie hemos escuchado una voz del cielo. Ahora Dios nos habla por medio de las Escrituras. Aquí escuchamos su voz, al igual y tan fuerte y contundente como Pablo. Cuando tú vas a la Biblia, escuchas la voz del Señor. Muchos cristianos dicen: a mí nunca me ha hablado Dios. Cristianos de tiempo: es que a mí nunca Dios me habla. Entonces yo les he dicho: es que entonces no abres tu Biblia, no lees la Biblia, porque ahí habla Dios. Ahora, si estamos esperando que nos hable del cielo, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer lo que quiera porque Él es soberano. Pero ¿será que Dios nos habla así todos los días? No. Ya nos dejó su palabra. Y aquí la respuesta inmediata de Saulo es: ¿quién eres, Señor? Él sabía quién era. Él reconoce la deidad. Y todo el tiempo que este hombre obedecía a su pasión de perseguir creyentes, del evangelio cristiano, cuando pensaba en el evangelio cristiano le llenaba la mente de manera negativa. Pero ahora con este encuentro cambia de una manera positiva. ¿Y qué respuesta tan tremenda le da el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa respuesta, hermanos, seguramente derrumbó todo argumento que Pablo tenía o pudo haber tenido contra los cristianos. Lo derrumbó. Escucha lo que dice Filipenses 3:4 al 11. Filipenses 3:4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta el cambio de mente que tuvo Pablo? De ser perseguidor,
de odiar al cristianismo, de odiar el evangelio, y ahora dice, hey, todo lo que yo era, todo lo que yo podía lograr como fariseo, como hebreo de hebreos, es basura, porque ahora conozco a mi Señor. ¿Cuántos podemos en verdad decir nosotros que todo lo que hayamos conseguido, poco o mucho en esta vida, podamos decir de verdad, eso es basura, porque yo prefiero a Cristo? Como dice el profeta Jeremías, el que se va a gloriar, no se gloría en su sabiduría, no se gloría en su inteligencia ni entendimiento, que se gloríe y se alabe en conocerme, en conocer al Señor. También le dijo a Timoteo el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, que lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Él tiene esta conversión de una manera dramática. Después vemos una consagración. Dios le dice que se levante, y Pablo, hermanos, otra característica que podemos ver aquí de una vida transformada es que él estaba presto, ya tiene un encuentro con el Señor. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Y Saulo dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Fíjate que Pablo no dijo, ay, qué bonito, Señor, qué hermoso estuvo la alabanza, qué precioso estuvo la palabra. Y sale y se va Saulo y sigue siendo el mismo. No, él tuvo una transformación, y una de las evidencias de que eres transformado por el poder del Espíritu es como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya te conozco, ya me encontraste, me acabo de tener un encuentro contigo, ¿qué hago? ¿Qué haré, Señor? O sea, la rendición de Saulo fue total. Por ahí hay una doctrina herética, una herejía, que dice que tú puedes recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. O sea, hay creyentes que siguen viviendo en pecado, igual como antes, y por ahí hay una respuesta que dice, es que no lo has recibido como Señor, solamente como Salvador. Eso es herético, porque la Biblia dice en Romanos 10:9, un pasaje que tú y yo conocemos, que si tú confiesas con la boca que Jesús es ¿qué? El Señor, no el Salvador. Cristo no está dividido, hermano. Si tú recibes a Cristo y si tú recibes a Cristo como tu Salvador, lo estás recibiendo como Señor. No es muchas veces dicen, hermano, no pidas paciencia porque te va a venir la prueba. Desde el momento que tú dijiste, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero seguir, la prueba va a venir. No necesitas decirle, dame paciencia, Señor, o no decirle para que no te venga prueba, porque dice la Escritura que todo el que quiera vivir piadosamente, es decir, conforme a la voluntad de Dios, va a recibir persecución. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero nos da esperanza. Confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, que las pruebas que pasamos, hermano, no va solo. Ahora vemos la pandemia, que lo que hemos estado viviendo, las noticias que escuchamos, el Señor está contigo, hermano. Dios sigue siendo Dios, a Dios no se le escapa nada de las manos. Él sigue siendo el Señor. Pero es tiempo, si tú estás hoy aquí, es tiempo de decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué hago? A veces como cristianos nos las pasamos pide y pide. Señor, te pido por esto, Señor, nos levantamos, Señor, gracias, te pido. Pero cuando le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy para ti? Señor, ¿cómo quieres usar mi vida? Y Saulo estaba presto porque tuvo un encuentro con Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Y cuántos podemos decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Después el Señor le responde, levántate y entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué el Señor no le dijo lo que tiene que hacer? Pues si Dios es Dios, se lo hubiera dicho ahí, pero Dios usa a sus siervos. Dios ha puesto, como dice Efesios 4:11, a ministerios en la iglesia para que se te diga qué hacer. Muchas veces, ¿no? Como cristianos, Señor, te quiero servir. Llega el pastor Sergio y te dice, hermano, ¿por qué no sirve en Alfa?
híjole, no es mi ministerio, ¿no? Yo estoy llamado a ser profeta. Oiga, hermano, ¿qué tal si nos apoya limpiando? No, yo quiero servir al Señor, pero eso no es para mí. Dios está usando a sus siervos para que tú les sirvas. Porque cantamos, Señor, heme aquí, úsame, y se te cruzan los líderes, los hermanos, hermano, apóyenos, necesitamos ujieres. No, eso sí no es para mí. Hermano, Dios puso siervos y vemos aquí que Ananías, después vemos que Ananías en Hechos 9, Dios le habla para que vaya con Saulo y le imponga las manos. Y gran reto para Ananías porque sabían quién era Saulo. Pero te das cuenta cómo Dios usa a los hombres. Hay dichos maldichos dentro del cristianismo o de los cristianos que dicen, yo no obedezco a hombres, yo solamente obedezco a Dios. Pero Dios puso a hombres en la iglesia. Dios puso a los pastores, Dios puso a los maestros, a los líderes. Escúchalos, iglesia, escúchalos. Porque a veces en vez de alabanzas tenemos más quejabanzas, ¿no? No, hermano, Dios usa a sus siervos como usó a Ananías. Y vaya confrontación, pero aquí en ese relato de Ananías, en Hechos 9:13 al 17, vemos otra característica de una vida transformada. No solamente el estar presto, sino la fidelidad en el servicio. Vemos que en respuesta a la oración de Saulo, Dios dirige a Ananías para ir a él. ¿Te das cuenta? Repito, si tú has estado orando para servir al Señor y el pastor o los líderes te han dado ya indicaciones, no preguntes, ¿será de Dios? Saulo estaba orando y Dios mandó a Ananías. Así de fácil. ¿Será de Dios? Y todavía ya oramos. Si somos más espirituales, pues ya ayunamos. Señor, quiero servirte en la iglesia. Quiero servirte en Camino de Vida, Chiapas, iba a decir, bueno, también, ¿no? En Cambichis, decimos allá. Quiero servirte. Y llega el pastor y te dice, o algún líder y te dice, hermano, queremos que sirva en esta área, nos gustaría que sirviera. ¿Qué le parece? Déjeme orarlo. Pues si ya lo oraste. Y Saulo había orado y envió a Ananías para ir a él. Y qué reto, pero vemos la fidelidad del servicio también de Ananías aquí. Aunque claro, ahí como que Ananías, él comprensiblemente se resiste al llamado, porque dice la escritura en Hechos, que le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a los santos que están en Jerusalén. Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le está diciendo, Señor, ¿qué no sabes quién es él? Ahí como que hubo una resistencia y podemos decir que comprensible, porque no era cualquier tarea. Sin embargo, Ananías obedece y va. Y vemos que Pablo, la respuesta de Dios a Ananías o del Señor es, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, Dios había comisionado a Pablo para un servicio y vaya que Pablo fue un hombre fiel al servicio. Entonces, otra característica de una vida transformada, como he mencionado, es la fidelidad en el servicio. Fidelidad en el servicio. A veces no somos fieles sirviendo. Empiezas a servir en algún área y dices, ya no me gustó, ya no quiero, ya me vieron feo, ya me hablaron, aquí no hay amor. No, hermano, imagínate, el apóstol, no se diga el Señor Jesús, pero Pablo pudo haber entrado a la iglesia de Corinto y decir, aquí no hay amor, mejor me voy. O pudo haber dicho, ay, esta iglesia es muy carnal, mejor me voy. No, Él los procuró, Él los cuidó. Y tú y yo podemos servir al Señor cuidando a su rebaño, porque no es nada más tarea del pastor o de los pastores. A veces le echamos nada la culpa al pastor. Yo antes le echaba la culpa al pastor y ahora que estoy del otro lado, pues ya digo, perdón, pastor. ¿No? Porque empiezas a entender y no, hermano, ¿cuánto tiempo llevamos en Chiapas? Vamos para 2 añitos, estamos bebés.
Y no inventes, o sea, empiezas a entender muchas cosas. Empiezas a entender muchas cosas. ¿Estás presto para servir aquí en Camino de Vida, iglesia? Y si ya estás sirviendo, sé fiel, porque como vemos, Pablo, si tú haces un estudio de su vida en la luz de las Escrituras, fue un hombre fiel hasta la muerte. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué era Pablo? Pero ¿sabes por qué? Me atrevo a decir que Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y por qué su vida resalta más que de otros. Te voy a decir por qué. Porque podemos decir, hermano, vence la tentación como Jesús. Hermano, vive como Jesús. Y podemos decir, pues es que es Jesús, Jesús es Dios, por eso la tenía fácil. Bueno, está bien. Aunque no tengamos razón en decir esos argumentos, ok. ¿Y Pablo? ¿Pablo caminó con Jesús en la tierra? No. Pablo no vio a Jesús en la tierra, no recibió su enseñanza directa. Pablo fue un hombre común y corriente como tú y yo, y fue fiel hasta la muerte. Para que ya no, digamos que la vida de Pablo está en la Biblia y sus epístolas, el Espíritu Santo lo usó para inspirar las epístolas, para enseñarnos también, dentro de muchas cosas, que él fue un hombre como tú y como yo, y pudo ser fiel hasta la muerte. Si decimos, sí, bueno, es que era Jesús, ok, ¿y Pablo? Pablo también fue, él en Romanos 7, cuando tú y yo decimos, es que es bien dura la lucha contra el pecado, Pablo también lo experimentó porque era un hombre. Porque lo que aborrezco esto hago. ¿Cuántos a veces nos encontramos haciendo las cosas que ya no queremos hacer porque queremos agradar a Dios? Hay una lucha entre la carne y el espíritu, Pablo la tuvo. Un hombre como cualquier otro. Podemos echarle excusas a Pedro porque caminó con Jesús. Los otros apóstoles, porque estuvieron ahí con Jesús, así sí, qué chiste. Pero Pablo nos demuestra que podemos imitar a Cristo sin haberle visto. Porque él dijo, yo imito a Cristo, por tanto imítenme a mí. Entonces vemos que él llevó una vida de fidelidad. Y en ese relato breve, para ir terminando, en ese relato de Hechos, vemos también a Saulo que estaba orando. Una de las evidencias fundamentales de una vida transformada, o en otras palabras, de un cristiano, es la oración. La oración. Saulo estaba orando. Durante 3 días no vio ni comió nada, estuvo en ayuno y estuvo orando. No se conformó, hermano, al encuentro que tuvo con Jesús y al diálogo que tuvo con Jesús. En el momento en que ve la luz, escucha la voz, tienen un diálogo, no se conformó a esa experiencia espiritual. Él siguió orando. Muchos de nosotros nos conformamos, ya fui al Peniel, glorioso el Peniel, llega el lunes y ya no oras, llega el martes y mucho menos, el miércoles y etcétera, etcétera, y ya no oramos. Juan Calvino decía que la oración es la respiración del alma. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir sin respirar? Levante su mano. ¿Y por qué es que pensamos que espiritualmente podemos vivir sin orar? Sin orar, sin hablar con el Señor. Y una de las evidencias que vemos en Pablo era que era un hombre de oración, y en sus epístolas constantemente dice, doy gracias al Señor por ustedes. ¿Tú das gracias al Señor por tus pastores? ¿Tú das gracias al Señor por tus líderes? ¿Oras por ellos? ¿Oras por tu hermano? ¿O dices, ay, mira, me vio feo, ya mejor, ya no voy a Camino de Vida porque ahí me ven feo? Pues ora para que Dios le dé ojos bonitos al hermano. Ponte a orar, oremos unos por otros. Y por último, en Hechos 9:17, en la segunda parte, vemos que llega Ananías, impone sus manos sobre de él, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Una de las evidencias de una vida transformada es ser llenos del Espíritu. Y hermanos, ser lleno del Espíritu no es, y lo digo con todo respeto, temor y temblor, no es que pases al frente, oren por ti y te caigas, nada más. Porque ¿de qué sirve de que oremos, te caigas y tiembles y sales y sigues golpeando a tu esposa, sigues maldiciendo, se te para un carro enfrente y hablas en lenguas pero mundanas? ¿De qué sirve eso?
Fue el Espíritu Santo quien te tocó, quizás tu emoción. No, hermano, una vida llena del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, es dar fruto. El fruto del Espíritu, desarrollarlo. Ahora, no que seamos perfectos, es un proceso que dura toda la vida. Pero estamos siendo llenos del Espíritu. Según Efesios 5:18 es un mandato. Sean llenos, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, cantando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los hermanos de multimedia se desgastan para ponerte las letras para que no las cantes, ¿no? Para que no alabes. Hermano, alabemos al Señor. Esto trae unción, o sea, Dios te llena con su Espíritu, según Pablo. Leyendo la Biblia eres lleno del Espíritu, según Colosenses 3:16. Somos llenos del Espíritu también cuando lo pedimos, cuando oran por nosotros, sí. Pero una vida llena del Espíritu, amado hermano, es la vida cristiana. De verdad yo no puedo concebir un cristiano que no ora y que no procura ser lleno del Espíritu. Y no estamos hablando de perfección, porque aquí el menos indicado de hablarte de eso sería yo. Pero sí al menos que lo estás haciendo. No que solamente tienes el deseo. Es que hermano, yo sí quiero. Es que tengo el deseo, pero nunca hacemos nada. No, hermano, empieza a orar. Si has descuidado tu comunión, vuelve a la comunión con el Señor. Pide la llenura del Espíritu y dile al Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando el pastor, los líderes te hablen, esa es la voz del Señor. Esa es la voz del Señor que te dice, ven, sirve. ¿Cuántos dicen amén? No te vine a regañar. Es más, yo ni elegí el pasaje. ¿No? O sea, entonces, amado hermano, características de una vida transformada. Es fe en el Señor Jesús, evidentemente y fundamentalmente. ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Señor? Hemos tenido una vida de oración. Hemos estado prestos para servir al Señor. Oramos unos por otros. Somos llenos del Espíritu. Y vaya que hablar de la llenura del Espíritu es otro tema, ¿verdad? Muy vasto. Pero hermanos, al menos estas características nos deben perseguir toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Porque la vida del cristiano va madurando. A veces me han dicho, ay, si tú enseñabas otras cosas antes, ¿a poco así ahora enseñas eso? Pues de eso se trata la vida cristiana, ¿no? De ir madurando, de ir creciendo, de ir corrigiendo cosas que no tenía bien, tanto en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi carácter, y seguimos creciendo obviamente, y nos falta mucho si Dios nos presta vida, para seguir creciendo. Y si tú y yo estamos aquí hoy, es porque aún Dios no termina con nosotros, y le damos la gloria a Él. Así que inclina tu rostro y quiero que medites en eso. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Nos han perseguido estas características de una vida transformada? Empezando por, ¿has tenido un encuentro con Jesús realmente o ha sido pura emoción? ¿Llevamos una vida de oración? ¿Llevamos una vida de servicio al Señor? ¿Cómo estamos hoy delante de la presencia del Señor? No somos perfectos. No somos perfectos, pero una cosa hacemos, como dijo Pablo, proseguimos, vamos hacia adelante, dejándonos transformar cada vez más y más y más por el Señor, siendo esposos confiables, siendo esposos que amen a su esposa, a sus hijos, siendo un cristiano que ame a sus hermanos, aunque el otro hermano no piense como tú, aunque el otro hermano tenga ojos de pistola, amándonos, andando en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué características hay en tu vida cristiana? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado, porque como tú dijiste, no te hemos elegido nosotros a ti, porque en nuestra carne, en nuestra humanidad, ni siquiera estuviéramos aquí, quizás hasta muertos estuviéramos, porque estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, estábamos siendo arrastrados, Señor, y aún a veces
Hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero a ti te plació darnos vida. Y muchas veces, o más bien seguramente, tú pones siempre el querer como el hacer, para que te busquemos, para que oremos, para que te sirvamos con pasión, para que amemos a otros. Pero también reconocemos que a veces no lo hemos hecho y que hemos cerrado nuestro corazón a tu voz. Perdónanos, límpianos, Señor, y déjanos ver tu mano en nuestra vida cristiana. Síguenos transformando, como oraba el salmista, no te des por vencido con nosotros. Ordena nuestro caminar en tu misericordia, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra y poder ir madurando, creciendo doctrinalmente, sí, pero también de una manera vivencial, vivir y adornar la sana doctrina como lo dice tu palabra. Nos rendimos a ti, Señor. Aquí estamos, aquí está tu iglesia. Henos aquí, tómanos, renuévanos, transfórmanos, límpianos, madúranos y llévanos a más en Cristo Jesús. Amén y amén.